¿no? Vamos a ver las interconexiones de la vida, ¿sí? Para empezar a hablar, vamos a recurrir a lo que era la Tierra primitiva, ¿sí? A dónde se originó todo, ¿sí? Vamos a empezar diciendo que la Tierra primitiva no tenía una atmósfera y agua libre, ¿sí? O sea, básicamente eh, no había oxígeno, que es lo que nosotros usamos para respirar, ¿sí? Bien, el planeta estaba demasiado caliente, ¿bien? O sea que habían muchos gases en la atmósfera, menos oxígeno, ¿sí? Las atmósferas y los océanos que vemos actualmente se desarrollaron con el paso del tiempo, ¿sí? Los gases en esa época de donde provenían de las erupciones volcánicas y de los cometas que se estrellaban en la Tierra. Esta es una imagen de cómo era la Tierra primitiva. Podemos ver que había muchas montañas, volcanes, ¿sí? Que hacían erupción. Estos liberaban dióxido de carbono, monóxido de carbono, ¿sí? Había muchas tormentas, ¿sí? Era una zona muy activa eléctricamente. Bien, y vamos a ver cómo era la atmósfera primitiva, ¿sí? Bien, en la primera atmósfera habían gases como nitrógeno, dióxido de carbono. El dióxido de carbono es el humo que largan los volcanes o cuando vos quemas una madera. ¿Sí? Eso es el dióxido de carbono. ¿Sí? Había hidrógeno. ¿Sí? Había vapor de agua. ¿Sí? Había sulfuro de hidrógeno. Este gas no es tóxico, pero lo que no es, o sea, no es tan tóxico, pero tiene un olor hediondo. El sulfuro de hidrógeno es el que provoca el olor a huevo podrido. Habían gases como metano, ¿sí? Que es gas natural. O sea, imagínate que era una atmósfera hasta explosiva, podía explotar. Bien, y en medio de todo esto se generaron las primeras células. Pero si decimos, no había oxígeno, ¿qué respiraban? No había comida, ¿de qué se alimentaban? Bueno, las primeras células se crearon en lo que se llama el caldo primitivo. Bien, eran como aguas llena de distintas sustancias, ¿sí? Amoníaco, fosfatos, fosfinas, ¿sí? O sea, tenía fósforo, mucho nitrógeno, mucho hidrógeno, mucho metano, que esas mismas moléculas lo que hicieron mediante la actividad eléctrica fue unirse, formar grandes cadenas hasta formar ADN, ¿sí? O sea que las primeras células fueron moléculas que se unieron y formaron una molécula, que eso dio lugar a la primer célula, ¿sí? En este lugar surgieron las primeras células. ¿Y cómo eran las primeras células? Las primeras células eran procariotas. Quiere decir que en su núcleo no tenía núcleo, sino que el ADN estaba disperso en todas las células. Recordemos que nosotros conocemos dos grandes grupos, células procariotas y células eucariotas, ¿sí? Entonces teníamos las células procariotas. Bien, eran procariotas. Y, bien, y aparte, estas células procariotas, al ver que no había alimentos, eran autótrofas. ¿Qué quiere decir? Que fabricaban su propio alimento, como dice acá, producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. Que de luego, esas fueron las primeras células vegetales. Entonces, vamos a ver qué importancia tuvo la fotosíntesis en este proceso. Entonces, la fotosíntesis fue un proceso muy importante. Gracias a esto, la vida pudo ser posible. Recordemos que al principio no había una atmósfera respirable, por lo tanto no era posible la vida. ¿Sí? Los primeros organismos se alimentaban a través de fotosíntesis. ¿Por qué? Porque para la fotosíntesis necesita luz, había abundante luz solar, y dióxido de carbono. Había dióxido de carbono. Bien, los primeros organismos se alimentaban a través de fotosíntesis y liberaban oxígeno. Al ir eliminando el dióxido de carbono y generando oxígeno, ¿qué hacían? Ese oxígeno iba creando la nueva atmósfera. Y con esa nueva atmósfera, las células iban evolucionando cada vez más hasta aparecer las células animales o las células heterótrofas, ¿sí? Entonces formaban nuevas vidas, ¿sí?
donde están los grupos de los seres humanos y animales con el paso de los tiempos. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Acá tenemos las primeras células procariotas, las cuales su alimento básico era la sopa o caldo primordial o primario, ¿sí? Podemos ver que acá esto es el caldo en la parte líquida y acá estaban ¿qué? La atmósfera sin oxígeno. Había un montón de gases pero menos oxígeno, ¿sí? Entonces acá podemos ver que teníamos las primeras células anaeróbicas, ¿bien? Luego, ¿qué pasa? Estas células evolucionan para poder alimentarse mejor y aparecen las primeras células autótrofas, ¿sí? Estas aprovechaban la luz del sol y el dióxido de carbono presente en la atmósfera, ¿sí? Para hacer la fotosíntesis que liberaban oxígeno. Entonces iba creando una nueva atmósfera con oxígeno. Y con esta nueva atmósfera surge una capa de ozono. Bien, ahora podemos ver que ya tenemos una atmósfera con una capa de ozono y oxígeno, ¿sí? O sea que ahora empiezan a surgir este nuevo grupo que son las células procariotas heterótrofas o células animales, ¿sí? Con el tiempo. Ahora vamos a ver la célula vegetal. Hay algunas organelas que conocemos: vacuola, aparato de Golgi, mitocondria, lisosoma, núcleo y nucleolo, retículo endoplasmático. ¿Sí? Pero sobre todo, el organelo que más nos interesa en la célula vegetal en estos momentos son los cloroplastos, que son estos de color verde que tienen como huevitos adentro. ¿Sí? Esto es un cloroplasto. ¿Sí? Es de color verde porque tiene clorofila. ¿Y qué es la clorofila? Es un pigmento que le da el color verde a las plantas, ¿sí? Y la clorofila es la encargada de captar la luz del sol, ¿sí? Ahora, en la planta, ¿dónde habrá más clorofila? ¿En el tallo o en las hojas? Si la clorofila es de color verde, ¿dónde habrá más? En las hojas, ¿bien? Entonces las hojas funcionan como paneles solares que captan la luz del sol, ¿sí? El cloroplasto internamente tiene esto que nos interesa principalmente: los estromas y los tilacoides. Hay más organelos, pero son los dos principales. Veamos por qué. En forma general, ¿qué pasa con la fotosíntesis? Entra la luz del sol, entra dióxido de carbono y agua por las raíces, con minerales, todo eso. ¿Y qué sale? Sale oxígeno y aparte genera ¿qué? Glucosa o energía, ¿sí? Para la planta. Eso pasa en la fotosíntesis. Veamos acá, lo expliquemos ahora de forma detallada qué es lo que pasa internamente. Continuemos. La fotosíntesis, hablando bien, se lleva a cabo en dos fases. La primera fase lumínica, esta se lleva a cabo en los tilacoides, y la segunda es la fase biosintética, que se lleva a cabo en los estromas. Expliquemos qué pasa. Ingresa el agua. Con la luz del sol, el agua se separa en dos cosas. Por un lado tengo hidrógeno y electrones, y por otro lado salen el oxígeno, ¿sí? Las plantas liberan oxígeno. Ahora, ese hidrógeno y electrones, entonces, acá sabemos que vienen electrones y se van oxígeno, ¿no? El hidrógeno y los electrones pasan ahora a la fase biosintética, en la cual ingresa dióxido de carbono, se mezcla con el hidrógeno y los electrones y me da glucosa. La glucosa aporta energía, ¿sí? La glucosa es una molécula que aporta energía. Bien, obtenemos glucosa. La glucosa se almacena porque aporta energía, ¿sí? ¿Qué es la glucosa? La glucosa son azúcares. Ahora vamos a la célula vegetal, animal. Tiene varios organelos: aparato de Golgi, núcleo,
retículo endoplasmático, lisosoma, centrosoma, mitocondria. Esta es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque el poroto que tiene una víbora adentro, como nosotros decimos, funciona como un pulmón. Son los pulmones de la célula. Y están a cargo de la respiración celular. ¿Sí? Tienen ADN, tienen una matriz, tienen ribosomas. ¿Sí? Así, fácilmente, como en la respiración celular. Entra oxígeno. Ese oxígeno va a la célula con nutrientes y hacen la respiración celular, de la cual sale energía, ¿sí? Y libera dióxido de carbono, el cual largamos nosotros al ambiente. Ese dióxido de carbono, ¿cómo se conecta con las plantas o con la fotosíntesis? Ese dióxido de carbono es el que va a las plantas, ¿sí? Eso va a las plantas y las plantas liberan oxígeno, que ese oxígeno lo volvemos a respirar. Es un ciclo que hacemos con las plantas. Nosotros liberamos dióxido de carbono, las plantas lo absorben, las plantas liberan oxígeno, nosotros absorbemos y vuelve a repetirse el ciclo. Esa es la relación que existe entre la fotosíntesis y la respiración celular. Eso es lo que llamamos la interconexión entre los seres vivos. Veamos a qué se hace referencia en la respiración celular. Veamos ahora ya más profundo. Hace rato fue un esquema, ahora veamos. Bien. Entra glucosa, que esto lo absorbemos nosotros en nuestros alimentos. ¿Sí? El proceso se llama la glucosis, el primer proceso. En este proceso, bien, la glucosa se separa en dos moléculas de ácido púrico. O sea, entra uno, salen dos de ácido púrico. Ese ácido pirúvico, perdón, se mezcla con dióxido de carbono, libera dióxido de carbono al ambiente. ¿Sí? O sea que el dióxido de carbono sale. Y se mezcla con electrones, el cual va a entrar oxígeno, entra agua y genera energía. Entonces, glucosa entra, se separa en dos de ácido, libera dióxido de carbono y electrones. Los electrones se mezclan con el oxígeno, con el agua y me da energía. Y se vuelve a repetir el ciclo, ¿sí? ¿A qué conclusiones podemos llevar? Que estos dos procesos de fotosíntesis y la respiración celular son muy importantes desde el principio de los tiempos, porque sin la fotosíntesis no hubiera habido ¿qué? Una atmósfera respirable, y sin la respiración celular las plantas hubieran acabado ¿qué? Todo el dióxido de carbono. Bien, por eso son importantes. ¿Qué pasa? Si falta uno de estos procesos o un tipo de célula, la vida sería muy difícil, debido a que sin fotosíntesis no habría oxígeno. O sea que no había vida heterótrofa. Mientras que, acá, el otro, sin células animales, ¿qué pasa? No habría dióxido de carbono. Por lo tanto, no habría plantas. Por eso la interconexión. Nos necesitamos con las plantas.